Hola a todos, bienvenidos a nuestro último espacio de la semana. Espero se hayan disfrutado los demás espacios, espero les hayan servido para consolidar y afianzar las estrategias suficientes para presentar tanto el examen de la Universidad Nacional como el examen de la UDA. En este caso, los acompañaré en el área de razonamiento lógico. Mi nombre es Andrés y bueno, básicamente el objetivo principal del espacio es afianzar precisamente las estrategias y conocimientos adquiridos durante todo este tiempo para presentar el examen de la Universidad de Antioquia y finalmente cumplir el objetivo que es pasar a la Universidad de Antioquia. Vale, entonces bienvenidos a este espacio. Básicamente la dinámica del espacio es la siguiente. Daremos un tiempo para que miren cada uno de los ejercicios, le piensen un ratico, nos digan estrategias de solución, la posible opción de respuesta y después de dicho tiempo entramos a socializar el punto. Entonces, bienvenidos muchachos, espero se disfruten el espacio al máximo y con toda, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, demos inicio al primer ejercicio. Entonces, esta es la pregunta número uno. Bien, entonces en este caso el ejercicio establece básicamente lo siguiente. En la figura se muestra un tablero de tiro al blanco, el cual tiene las dimensiones de centímetros que se observan en la siguiente figura. Entonces esa sería la figura que me están dando en el problema. ¿Vale? La pregunta básicamente es la siguiente. La pregunta dice que cuál es la probabilidad de que al lanzar un solo dardo pues gane un premio, sabiendo que para ganar un premio pues debe acertar en la zona sombreada, sea esta rosquilla grande o sea esta rosquilla pequeñita, ¿vale? Entonces es un problema que tiene aplicados contextos, probabilidad y geometría, ¿vale? ¿Cómo podríamos hallar esta probabilidad? Entonces recordemos que una probabilidad, muchachos, una probabilidad no es más que el cociente, la razón, la comparación entre dos cantidades. Casos favorables,
casos favorables sobre casos posibles. Que como estamos hablando de un ejercicio geométrico, ¿cuáles son mis casos favorables? Pues mis casos favorables va a ser el área sombreada. Entonces va a ser esta rosquilla, llamémosla A1, área 1, y esta otra rosquilla, llamémosla área 2, ¿vale? Entonces básicamente mis casos favorables, muchachos, va a ser la suma de las áreas 1 y 2. Listo. ¿Por qué los casos favorables son en este caso área 1 más área 2? Pues porque yo necesito que el dardo pegue en lo sombreado, conecte en lo sombreado. ¿Y cuáles son mis casos posibles para el ejercicio? Mis casos totales. El área total, lo que encerraría todo, ¿vale? Entonces mis casos posibles sería el área total, llamémoslo así, AT. Entonces vamos a sacar cada uno por separado. Vamos a empezar con esta rosquilla 1, pues, o sea, esta de acá. ¿Listo? Vamos a empezar con la rosquilla 1, entonces va a hacerla por aquí. A1, entonces va a sacar la figura, va a bailar la figura, va a hacerla para aparte. Entonces en este caso saquemos este círculo y este pequeñito, como el segundo y el primero. Entonces el primero sería este y el segundo sería este. Este sería como mi rosquilla 1, ¿vale? Llamémosla así, mi rosquilla 1. Entonces yo necesito básicamente los radios para las áreas. Si lo ven, miren que el diámetro del pequeñito es 2. Quiere decir que el radio sería 1. Entonces si nos paramos aquí en los centros, yo puedo decir, ve, el radio del pequeñito es 1. Y como esto desde el pequeñito hasta el grande mide 2, ¿cierto? Entonces yo pudiera decir que el radio de todo el grande, pues del que encierra el pequeñito, sería este 1 más este 2. Básicamente eso daría 3. Entonces para sacar el área de esa rosquilla, básicamente es el área de la segunda menos el área de la primera. El área de la segunda menos el área de la primera. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces sería el área de la segunda, un círculo de radio 3, le restaríamos un círculo de radio 1, ¿vale? Círculo de radio 1. Recuerden que el área del círculo es pi por radio a la 2. Entonces básicamente este primero me va a quedar pi multiplicado por 3 a la 2. Le voy a restar el círculo pequeño que sería pi por 1 a la 2 y resolvemos. Entonces el primero daría 3 a la 2 da 9 y 9 por pi, el primero daría 9 pi. Menos 1 a la 2, 1 por pi, daría 1 pi. Quiere decir que al hacer la resta de estos muchachos, esta área sería 9, le restamos 1, esta me daría 8. ¿Listo? Quiere decir que el área de la rosquilla 1 es 8, 8 pi, ¿cierto? 8 pi. Hagamos algo similar para el área de la rosquilla 2, el área de la rosquilla 2. Entonces básicamente el área de la rosquilla 2 va a ser, vamos a concentrarnos en la rosquilla 2. Entonces la rosquilla 2 sería el cuarto círculo involucrado y este tercer círculo, ¿cierto? Ya nos estamos olvidando de eso porque ya lo sacamos. Entonces sería el cuarto círculo menos el tercer círculo. Vamos a hacer el plan acá. Eso sería como el plan del área, Entonces básicamente es el cuarto círculo, ¿cierto? Voy a hacerlo así similar a este para que vean de dónde salen las medidas. ¿Listo? Entonces sería el cuarto círculo. Sería el cuarto círculo. Y voy a dibujar este tercer círculo. ¿Listo? Tercer círculo. Que yo me paro en el centro, me pararía acá, ¿cierto? Entonces miren que esto aquí mide 1 y 1. Entonces yo me voy hasta el cuarto círculo. Entonces yo digo, el radio del cuarto círculo sería este 1 más 2 da 3, más 2 da 5, más 2 daría 7. Entonces sería todo este el radio, ¿vale? Entonces hagámoslo por acá. Me paro aquí en el centro y todo el radio este grande sería un 7. Ahora el radio del que le sigue, este tercero, hago lo mismo. 1 más 2, 3, más 2, 5, porque tengo que llegar hasta el tercero. Entonces el otro sería de radio 5. Listo. Muy similar a como hicimos al de ahorita. Entonces, ¿cómo queda esa área, muchachos? Esta rosquilla 2. Listo, esa rosquilla 2. Es bueno como aislar las figuras para ver todo individual, para no complicarnos con los radios y las medidas. Entonces, básicamente esto sería al círculo grande, a la rosquilla grande, ¿cierto? A la rosquilla grande de radio 7, le restaríamos la rosquilla pequeñita de radio 5. Listo, radio 5. Entonces al hacer las cuentas esto es pi por 7 a la 2 menos, y este daría pi por 5 a la 2, ¿cierto? Hago las cuentas, en ese caso 7 a la 2 es 49, eso me da 49 pi, le voy a restar 5 a la 2 que sería 25 pi, ¿vale? Eso me da 25 pi. Al hacer la resta, 49 menos 25 daría 24. Quiere decir que esta rosquilla 2 daría 24 pi en área. Entonces si la sumamos sería 8 pi más 24 pi. Al hacer esta suma esto me va a quedar
8 más 24, eso me daría 32. Me daría 32 pi. ¿Listo? 32 pi. Esos serían mis casos favorables. Esa sería el área sombreada. Sería el área sombreada. Para sacar el área total, ¿cierto? Entonces el área total, recuerden que eso es un cociente. El área total es el área de todo el círculo, ¿cierto? El área de todo el círculo. Vamos a sacarla por aquí. Área total para este caso, entonces ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar el área de todo el círculo, todo el círculo. Entonces vamos a sacar el radio de todo el círculo. 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, más este 2, daría 9, ¿cierto? Entonces el área de todo el círculo sería un área de un círculo de radio 9. Al hacer la cuenta, entonces me queda pi por 9 a la 2. 9 a la 2, ¿cuánto me daría? 81. Quiere decir, muchachos, que esto daría 81 pi. Ese sería el área total, el área completa. Entonces, finalmente, al poner eso en una razón, me va a quedar 32 sobre 81. Que como los pi están multiplicando ahí, pues uno los podría cancelar y no hay lío, ¿vale? Entonces cancelo los pi y finalmente llegamos a la respuesta 32 sobre 81. La respuesta correcta en este caso sería la opción A. La respuesta correcta a la pregunta número 1 sería la A. Listo. Entonces básicamente varias cosas. Una probabilidad es una comparación de dos cosas. Casos favorables sobre casos totales. Para este ejercicio que es de geometría, los casos favorables es el área donde tenga que apuntar el dardo, en ese caso el área sombreada, y los casos posibles o totales es el área completa, el área total, todo el área de la figura. Y ya hacemos la razón entre esas dos cosas y nos da las áreas. También sirvió como para practicar áreas de círculos y por supuesto el tema de geometría, ¿vale? Espero haya sido claro y bueno, pasemos ahora a la pregunta número 2. Chicos, quizás en el ejercicio anterior no se alcanzó a ver completo, ya aquí queda la configuración para que vean la resolución del área total en este caso, que era la que no se veía bien. Listo, entonces ahí ya quedaría completo para que vean el 81 pi que me quedó en el denominador. Listo, perfecto muchachos.
Bien chicos, entonces este ejercicio pues también corresponde al área de geometría, ¿vale? Sabemos que el área de geometría es un componente importante en el examen. Entonces vamos a analizar ese problema. Ese problema dice, el rectángulo CDEF, eso es un rectángulo CDEF, rectángulo, se divide en 4 cuadrados. Entonces esto es un cuadrado, este es otro cuadrado, este es otro cuadrado, este es otro cuadrado. Sabemos que los cuadrados tienen todos los lados iguales. Además se sabe que el lado CD, o sea este de arriba, mide 5 raíz de 34. Esa es como la medida de ese lado. Básicamente, en ese caso la pregunta es la diagonal del rectángulo. Entonces, para sacar la diagonal del rectángulo, pues primero caractericemos un poco como los lados del rectángulo. Entonces, para sacarlo como por aquí aparte, ¿listo? Entonces, el rectángulo es este es el rectángulo grandotote, ¿listo? Entonces, aquí tenemos a C, a D, aquí tenemos a F y a E, ¿listo? Entonces, lo que me está preguntando el problema es esta diagonal. ¿Cuánto vale esta diagonal? Eso es un problema aplicado al teorema de Pitágoras. Pitágoras nos ayuda a solucionar la cuestión cuando tengamos la duda de cuánto mide un lado, Que en este caso, esta diagonal, podemos mirarla como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿cierto? De este triángulo rectángulo, o pues este de arriba, son los mismos triángulos, ¿vale? Entonces, básicamente necesitaría como los catetos, este cateto y este cateto, o ese cateto es lo mismo, ¿listo? Entonces vamos a sacar los lados aquí apoyándonos en esta figura. Listo, para eso la figura. Entonces yo sé que esto de arriba, muchachos, mide 5 raíz de 34, ¿cierto? Eso mediría 5 raíz de 34, ¿vale? Entonces apoyémonos en el hecho de que estos son cuadraditos, para como tratar de dividir la figura en las partes igualitas, en las mismas partecitas. Entonces podríamos trazar como esta lineecita acá, ¿cierto? Entonces si lo observan, miren que esto es un cuadrado que tiene como 2 unidades de estas pequeñitas. Entonces aquí pues también tienen que ser 2 unidades, entonces yo lo trazaría aquí así, ¿cierto? Estamos tratando como de ir la figura en los mismos pedacitos. Entonces extendería esta línea acá, extendemos esta línea acá, y entonces miren que este cuadrado más grande me queda como con 3 divisiones igualitas. Entonces aquí también tiene que tener 3 divisiones, entonces hagámosle 3 divisiones, quedaría como algo así, muchachos, listo. Entonces miren que ya me quedó una rejilla con puros cuadraditos, son puros cuadraditos. Que miren que arriba tiene precisamente longitud 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como todo esto mide 5 raíz de 34, muchachos, es como si cada cosita midiera 1 raíz de 34. Cada pedacito de eso mide 1 raíz de 34. Entonces esto mide raíz de 34, raíz de 34, raíz de 34, raíz de 34 y raíz de 34. Claro, ahí están las 5 veces raíz de 34. Lo mismo bajando. Cada pedacito de eso va a medir raíz de 34, raíz de 34 y raíz de 34. ¿Cuál es la conclusión? Que este lado más grande, este de acá, pues mide obviamente lo que me da el problema, 5 raíz de 34, que es lo mismo pues que este de aquí abajo, ¿cierto? Y este de acá, que es lo mismo que este, pues va a medir 3 veces raíz de 34, 1, 2 y 3, ¿listo? Entonces este mediría 3 raíz de 34, pues que es lo mismo que este, ¿cierto? 3 raíz de 34. Entonces ahí ya tenemos los catetos, hagámoslo con este triángulo, ¿cierto? En este caso los catetos valen 3 raíz de 34 y 5 raíz de 34. Básicamente lo que necesitamos es la hipotenusa, llamémosle H. Pitagorazo, ¿listo? Pitagorazo. Pitágoras me ayuda a solucionar el hecho cuando a mí me falte una línea. Entonces apliquemos Pitágoras, entonces yo voy a decir, hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es igual a catetos al cuadrado, entonces sería 5 raíz de 34 al cuadrado, ¿cierto? Más 3 raíz de 34 al cuadrado, ¿cierto? Bien, entonces resolvamos esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces sería hipotenusa al cuadrado sería igual a... ¿Cómo hacemos este cuadrado? Este cuadrado distribuye al 5 y a la raíz. Entonces, al ponérselo al 5 daría 25, ¿cierto? 5 a la 2, 25. Conservamos la multiplicación. Y al ponérselo a la raíz, ya saben que el cuadrado cancela la raíz. Entonces me queda 25 por 34. Más. Hacemos lo mismo con ese, eso es al cuadrado. Entonces este cuadrado distribuye al 3 y a la raíz. Al ponérselo al 3, 3 a la 2 da 9. Conservamos la multiplicación. Y al ponérselo a la raíz, ya sabemos que el cuadrado cancela la raíz. Entonces queda por 34. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto va a quedar hipotenusa al cuadrado es igual a
Para que hagamos la cuenta más fácil, muchachos, yo les recomiendo eso. Miren que ambos números tienen este 34 como atravesadito por acá. Entonces, como estamos haciendo una suma, es como si tuviéramos 25 manzanas más 9 manzanas. Que en este caso las manzanas es un 34, ¿cierto? Como cuando uno tiene 25x más 9x, ¿cierto? En este caso es como si mi x fuera el 34. Entonces, para que la cuenta quede más Más fácil, ¿uno cómo puede hacer esta suma? Simplemente suman los numeritos de adelante, en ese caso 25 más 9 daría 34, ¿cierto? Y al final le ponemos las manzanas, que en ese caso mis manzanas son 34. Entonces realmente esto queda 34 por 34, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 34 al cuadrado, muchachos. Entonces la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que decir 34 al cuadrado, ¿cierto? 34 por 34 es 34 al cuadrado. ¿Para qué lo hago así? Para que al tomarle la raíz de la h, para dejar esta h sola, tomamos raíz. Entonces esto va a quedar finalmente raíz cuadrada de 34 a la 2. Listo. Tengan en cuenta eso que dijimos aquí, como para que no tengamos que hacer la suma tan extensa, para que no tengamos que hacer muchas cuentas. 25 veces 34 más 9 veces 34 es como tener 34 veces 34. Es como sumar estos numeritos, 25 más 9. Y ya 34 por 34, 34 a la 2. Tomamos raíz y ya me queda raíz cuadrada de 34 a la 2. ¿Y para qué hacemos ese 34 a la 2? Pues para cancelar el 2 con la raíz. Miren las cuentas como se van haciendo más rápido. Entonces finalmente la hipotenusa me va a quedar que es igual a 34, ¿cierto? ¿34 qué? Centímetros, ¿vale? Entonces la respuesta a este ejercicio en este caso sería la A, ¿cierto? La respuesta a la pregunta número 2 básicamente es la A. ¿Listo? Varias cosas, muchachos, recordemos. Cuando necesitamos medidas de cosas, pensemos en Pitágoras. Pitágoras es la herramienta más importante para obtener la medida de una línea. ¿Listo? Y aquí pues hicimos un uso del teorema de Pitágoras apoyándonos inicialmente en la figura inicial. Tratemos también, en ocasiones esa estrategia como de dividir la figura en los mismos pedacitos va a ayudar a visualizar mejor como la figura y a sacar las dimensiones que necesitamos de la figura como tal. Vale, espero este ejercicio haya sido claro, es un ejercicio interesante. Y bueno, pasemos a la próxima pregunta que dependía de este contexto.
Bien muchachos, en este caso ese ejercicio correspondía al mismo contexto, ya dejé aquí definidas las dimensiones que habíamos deducido previamente, recuerden que habíamos dicho, pues el ejercicio establecía que este era 5 raíz de 34 y este es 3 raíz de 34. Y también habíamos llegado a la conclusión de que cada pedacito de estos es 1, es 1 raíz de 34. Listo, 1 raíz de 34 y este es 1 raíz de 34. Pues y este mochito también, ¿cierto? Que estamos hablando de cuadrados, ¿vale? 1 raíz de 34. Entonces, en ese caso me preguntan si María quiere decorar con hilo los bordes de los cuadrados de la figura, es irme por todos los bordecitos de la figura, compartiendo el hilo en los lados comunes, o sea, aquí compartimos hilo, no tengo que poner hilo dos veces, sino que lo pondría una sola vez, o por ejemplo acá, o por ejemplo acá. La pregunta es que la cantidad de centímetros de hilo que necesita María. Chicos, en este caso eso es un problema clásico de perímetros. Clásico de perímetros es como cercar un terreno, cercar un terreno. De hecho, eso es un sinónimo muy adecuado para los problemas de perímetro, ¿vale? Entonces vamos a mirarlo, vamos a hacerlo. Listo. Entonces empecemos. Tratemos de abarcar como primero lo más grande y luego mover a lo pequeñito. A medida que vaya acercando lo voy tachando. Listo. Entonces hagamos primero los grandes. Entonces sería este 5 raíz de 34 le puse hilo. Ahora sumando aquí. 5 raíz de 34. Más, uno usualmente en perímetro siempre acumula, nunca resta. Lo mismo aquí abajo. Este también va a medir lo mismo arriba, 5 raíz de 34. Entonces sería 5 raíz de 34. Ahora, vamos a acercar estos que vienen aquí verticales para que abarquemos más, ¿cierto? Entonces este sería 3 raíz de 34. Entonces a esto le sumamos 3 raíz de 34. Y también entonces de una vez vamos a sumar este del medio. Este sería otro 3 raíz de 34, porque este lado es igual a este. Otro 3 raíz de 34. Y finalmente este de acá. Este sería también un 3 raíz de 34. ¿Listo? Bien, vamos a ir con eso. Luego hago los pequeñitos. Entonces miren que este vale 1 raíz de 34. Sumemos de una vez todo esto derecho. Entonces 1 más 1 daría 2. Voy a colocarlo de hecho aquí abajito. Entonces sería aquí 2 raíz de 34, ¿cierto? Y ya finalmente hago este pequeñito, que sería otro 1 raíz de 34. 1 raíz de 34. Chicos, ¿cómo suma uno esto más fácil? Pues no, si movemos simplemente los números que están aquí afuera y al final lo acompañamos de raíz de 34. Eso es como lo que decíamos ahorita, 5 manzanas, 3 manzanas. Las manzanas de raíz de 34. ¿Listo? Entonces sumemos, sería 5 y 5 da 10, ¿cierto? 3, 6, 9, vamos con 19. Bien, 19. Estos dos daría 21 y este 1 daría 22. Y miren que aquí no me quedó faltando nada por ponerle el hilo. Es muy bueno en problemas de perímetros como ir sombreando a medida que uno como que va haciendo las cosas. Quiere decir muchachos que la cantidad de hilo que necesito sería 22 raíz de 34 centímetros en este caso de hilo, ¿vale? La respuesta correcta a este ejercicio sería la opción, al ejercicio 3 sería la opción número C. Te recordemos, perímetro es el contorno, el borde de una figura. En este caso es un problema clásico de perímetros, irse por todo el borde de la figura implica hallar el perímetro de la figura. Sume lados, eso no tiene fórmula, sume lados en ese caso. Bien muchachos, un ejercicio interesante de geometría para practicar el concepto de perímetros. Pasemos al siguiente ejercicio.
Bien, muchachos, eso es un ejercicio de secuencias, ¿cierto? Lo que pasa es que la manera en cómo se forma aquí los números que asocian a cada fila del triángulo, pues no es como nosotros estamos acostumbrados a sumar. A ver, ¿qué dice? A continuación se presenta un triángulo de Pascal que siempre tiene un 1 en cada extremo. Primera característica, miren que en cada fila hay un 1 en cada extremo. Un 1 y un 1, un 1 y un 1, un 1 y un 1. O sea, en cada extremo siempre hay un 1. Cada valor interior en cada fila se termina sumando los dos números inmediatamente encima de él, ¿cierto? Lo que pasa es que esa suma no es la usual que conocemos, porque miren que eso está lleno solamente de ceros y unos. Vamos a ver cómo explican la suma, ¿vale? Entonces la suma en este caso dice así, muchachos. La suma es, si tenemos dos números contrarios, por ejemplo, vamos a pararnos en esta fila, puede ser la 4, para hacer un ejemplo. Entonces estos serían los extremos que siempre son unos. Entonces, si por ejemplo yo tengo números que son contrarios, 1 y 0, al sumarlos, eso da 1. Miren que aquí también daría 1, 0 más 1, 1. Entonces, cuando los números sean contrarios, 0 y 1, al sumarlos el resultado es 1. Pero si los números son igualitos, por ejemplo, no sé, tomamos la fila 5, en los extremos siempre hay un 1, miren que cuando los números son iguales al sumarlos da 0, cuando son iguales. Entonces, por ejemplo, miren que este 0 sale de 1 más 1. Por ejemplo, este 0 sale de 1 más 1. Por ejemplo, este 0 saldría de 1 más 1, ¿vale? Y así con los demás. No sé, si nos paramos en la fila 6, en el extremo siempre hay un 1. Por ejemplo, este 1 sale de 1 más 0, claro, ¿por qué da 1? Porque los números son distintos. El 1 es 1 y el otro es 0. Pero cuando son igualitos, por ejemplo, 0 más 0, según la regla del ejercicio, da 0. Lo mismo este, 0 más 0 daría 0. Y en este caso, como son diferentes, 0 más 1, pues me da este 1. Ya entendido eso, entonces vámonos a la pregunta. La pregunta es, bueno, ahí están explicando precisamente la regla que estamos generando ahí. La pregunta es la cantidad de ceros en la fila, vamos a llamarla así, F65, ¿cuántos ceros tiene? Listo. Entonces, no, básicamente lo que hay que hacer es como un patrón con esas que me están dando. Descubrir como un patrón de formación de los ceros, ¿listo? Entonces podemos notar lo siguiente. Miren que hay ciertas filas en donde hay puros unos. Por ejemplo, en la fila 2, voy a anotar aquí en donde hay puros unos. En la fila 2, miren que está lleno de unos. Por ejemplo, en la fila 4, ¿cierto? Está llena de puros unos, ¿vale? La fila 4 está llena de puros unos, ¿cierto? La fila, ¿cuál otra tiene puros unos? La 8, ¿cierto? La 8, muchachos, también tiene puros unos. Entonces descubramos más bien como un patrón de las filas que tienen puros unos, ¿cierto? ¿Cierto? Descubramos un patrón con las filas que tienen puros unos. Que miren que inmediatamente en la fila abajo hay tantos ceros como diga la fila anterior, ¿cierto? Restándole 1 a la fila anterior. Por ejemplo, la fila anterior a esta es fila 2, ¿cierto? Y esta tiene puros 1, lo voy a colocar aquí, puros unos, todos son unos. Y entonces, ¿cuántos ceros hay en la fila que sigue abajo de ella? Hay tantos ceros como diga la fila anterior menos 1. Que miren que aquí la cantidad de ceros sería, la fila 2 es un 2, menos 1, me daría un solo 0, ¿cierto? Me daría un solo 0 que sería ese. Analicemos lo mismo para esta 5. Entonces, ¿cuántos ceros hay en la fila 5 si aplicamos la misma lógica? Si aplicamos la misma lógica sería la fila anterior, 4, ¿cierto? Menos 1, siempre es menos 1. La fila anterior, menos 1, me da la cantidad de ceros de la fila que le sigue. Entonces miren que en efecto 4 menos 1 me daría 3. Que claramente aquí en esta fila hay 3 ceros. Lo mismo podría deducir para la fila 9, por ejemplo. Si quieren la hacemos. Aquí en los extremos hay 1 y 1, ¿cierto? Y generemos los ceros de acá. Entonces este más este serían, como son iguales, esto da 0. Como son iguales, da 0. Como son iguales, da 0. Como son iguales, esto da 0. Como son iguales, esto da 0. Como son iguales, esto da 0. Y como son iguales aquí, esto da 0. ¿Listo? Entonces, esa es la fila 9. Entonces, ¿cuántos ceros va a haber en la fila 9? La cantidad de ceros en la fila 9 va a ser igual a la fila anterior, 8, ¿cierto? Menos 1, eso me da claramente 7. Que claramente hay 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nos pillamos muchas cosas, ya nos descubrimos muchas cosas. Entonces, ¿dónde están todos los unos? Descubramos en qué fila están todos los unos. Miren que si ustedes observan fila 2, fila 4, fila 8, esos son las potencias del 2. Que miren que este fila 2 se puede ver como 2 a la 1. 2 a la 1 da 2, ¿cierto?
Ahora la fila 4, ¿cómo se puede ver? Como 2 a la 2, ¿cierto? Potencias del 2, muchachos, potencias del 2. En las potencias del 2, en donde la fila está llena de unos. Básicamente esa es como la conclusión. En la fila 8 también es una potencia del 2, porque 8 se puede escribir como 2 a la 3, ¿vale? Entonces ya habiendo descubierto eso, entonces como yo necesito la fila 65, ¿cuál es la conclusión? Primera conclusión, en la fila que está llena de unos son las potencias del 2. La fila que tiene puros unos es la potencia del 2, potencias del 2. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. De hecho, entre la que sigue es 2 a la 4, sería 16. Esa fila 16 va a tener puros 1. Vean las potencias del 2 acá. Potencias del 2. Entonces acerquémonos lo que más podamos a la fila 65. Entonces 2 a la 4 es 16. 2 a la 5 sería 32. Fila 32. Todas esas filas están llenas de puros unos. 2 a la 6 sería 64, ¿cierto? Allá la tenemos. Esta es la fila más próxima donde tengo puros unos. O sea, en la fila 64 yo sé que hay puros unos. En la fila 64. En la fila 64 yo sé que hay puros unos. ¿Por qué? Porque es una potencia del 2. Entonces en la 65, que es la que le sigue, ¿cierto? En la fila 65, entonces ¿cuántos ceros van a haber? Habíamos descubierto una secuencia con los ceros. Es, tome la fila donde hay puros unos y réstele 1. Por ejemplo, en la fila 3, 2. La fila 2 menos 1 da un solo cero. En la fila 5, la que está después de la potencia del 2 sería fila 4 menos 1. Por ejemplo, fila 9, ¿cuántos ceros van a haber? La fila anterior menos 1. Entonces, ¿cuántos ceros va a haber en la fila 65? La fila anterior, que tiene puros unos, en ese caso sería la 64, restándole 1. Este 1 siempre se resta. Y al hacer esta resta, muchachos, esto daría 63. Quiere decir que en la fila 65 hay 63 números ceros. Bien, 63 dígitos que son ceros. La respuesta a este ejercicio, a la pregunta número 4, la respuesta, muchachos, sería la D. Listo. Entonces, básicamente este problema sirvió para practicar el tema de secuencias. Recuerden que la idea básica de un problema de secuencias es descubrir un posible patrón de formación. Y en este caso el patrón de formación era que en las filas que son potencias del 2 quedaban unos y en la fila que le seguía a esa quedaban tantos ceros como dijera la fila anterior menos 1. ¿Vale? Un ejercicio bastante interesante. Esperamos pues hayan comprendido y se haya entendido bien el ejercicio. Y bien, pasemos a la próxima pregunta.
Bien chicos, vamos a mirar entonces ese problemita. Básicamente eso es un problema que pinta ser un ejercicio de conteo, de contar, ¿cierto? Entonces dice, para participar en un equipo de un torneo de fútbol sala, pues supongamos que esta es como la canchita, aquí va el portero, el defensa, el mediocampista, el delantero. Bueno, hay que saber esto, pues, es como para que me sigan ahí gráficamente lo quise mostrar. Dice que la nómina cuenta con dos porteros, ¿cierto? Supongamos que son, no sé, portero uno y portero 2, para que le demos un nombre a esto. Cinco delanteros, ¿cierto? Sin embargo, más adelante dicen, John siempre, como es el mejor delantero del equipo, siempre debe estar. Entonces, dentro de estos cinco delanteros está John. Entonces, no sé, coloquémosle a John por acá y los otros cuatro delanteros. Delantero uno, 2, 3 y 4. Listo, bien. Los defensas, coloquémosle, serían cuatro defensas. Entonces, no sé, vamos a colocarlo con F. F1, F2, F3 y F4. Y los mediocampistas son tres. Entonces, no sé, M1, M2 y M3. Entonces vos decís, ve, esta es la nómina, esa es toda la gente con la cual cuento yo en el equipo. Pero solamente para jugar el partido voy a seleccionar a algunos de acá. Entonces me dicen, para jugar un partido el equipo debe estar conformado por un portero. O sea, de estos dos porteros yo puedo seleccionar uno acá. Entonces, ¿cuántas opciones tendría yo para este portero? Pues puede ir o el portero 1 o el portero 2. Entonces, para este portero, pues tengo dos opciones. Puede ir el 1 o puede ir el 2. Listo. Ya tenemos la cantidad de opciones para el portero. Ahora vámonos para el defensa. Dice el problema que deben seleccionarse dos defensas. ¿De cuántos defensas? De 4. O sea, vos de 4 debes seleccionar parejas de defensas. Mira cuántas parejas puedes hacer. ¿Vale? Eso tiene varias maneras de hacerse, varias formas de contar eso, ¿cierto? Eso básicamente es lo que se llama una combinación. ¿Qué es una combinación? De un conjunto más grande, vos tomás grupitos más reducidos. Y no interesa el orden, porque lo mismo seleccionar el F1 que el F2, que si selecciona el F2 y el F1, ¿cierto? O si es lo mismo seleccionar el defensa 2 y el defensa 4, que el defensa 4 y el defensa 2. Lo que importa es como la parejita. Listo. Eso tiene varias maneras. Ah, hombre, no veo como la técnica para contar eso. No, contarlo derecho. No hay lío. No hay lío. ¿Cómo se cuenta esto fácil? Vos decís, bueno, fijemos el defensa 1, F1. Entonces, ¿cuántas parejitas puedo ponerle a F1? Sería F1 y F2. Ahí va una pareja. F1 y F3 va la segunda pareja. F1 y F4. Mira que ya ahí tenés tres parejas de defensas. Las otras parejas, entonces ya aquí dejamos quieto F1. Dejemos quieto en este caso a F2, por ejemplo. Entonces sería F2 con F3, sería la otra pareja. Y F2 con F4, sería la otra pareja. Y finalmente, ¿qué pareja me hace falta? F3 con F4, ¿cierto? F3 con F4, ¿vale? Entonces, ¿cuántas opciones tengo yo para seleccionar aquí los dos defensas? Para hacer una selección de la pareja de defensas, pues tengo 6 opciones. Puede ser F1, F2, F1, F3, F1, F4, F2, F3, F2, F4 y F3, F4. Entonces ahí tendría 6 opciones para los defensas. Hombre, que ¿cómo se cuentan esas 6? Ah, esto tiene otra manera. Esto básicamente sería de 4 personas. Voy a hacer grupitos de 2. 4 tomados de a 2. 4 tomados de a 2. ¿Que ¿Cómo se hace esto? Esto tiene un truquito pues como para hacerse. Uno pone tantas rayitas como diga el número de abajo. Como abajo tengo un 2, entonces coloco rayitas. Eso se aplica cuando pasen dos cosas. De un grupo total voy a seleccionar grupos más reducidos y no me interesa el orden en cómo tome los grupos. Entonces coloco rayitas, tantas rayitas como me diga el número abajo. Como es 2, entonces serían 2 rayitas. Arriba, ¿qué números van? 4 y me devuelvo, 4 y 3. Y abajo, con el 2 y me devuelvo 2 y 1. Y hago eso. 4 por 3 daría 12. 2 entre 2, multiplicamos derecho, eso daría 6. Que ahí están los 6. Esa sería otra manera de contar eso. Listo. Entonces serían las 6, las puedes hacer así o así, no hay problema. Luego me dicen, seleccionas un mediocampista. Ah, bueno. Entonces, ¿cuántas opciones tengo para el mediocampista? Puede ir el 1, puede ir el 2 o puede ir el 3. Aquí hay 3 opciones para el mediocampista, muchachos. Puede ir cualquiera de los 3, el 1, el 2 o el 3. Y para finalmente el delantero tengo 3. Pero ojo que siempre debe ir John, ¿cierto? Entonces John debe ir como en el trío de delanteros. Esa es como la conclusión. Entonces John debe ir en el trío delantero. Entonces saquemos a John de esta jugada aquí porque John siempre debe ir. Entonces John siempre debe ir. Lo que yo tengo que mirar es con esos 4 delanteros cuántas parejas puedo anexarle a John.
Con esos 4 delanteros, ¿cuántas parejas pudiera anexarle a John? ¿Cierto? Teniendo en cuenta que John siempre va fijo en el equipo, en el trío de delanteros. Eso es como esto. Con los 4 delanteros que me quedaron, ¿cuántas parejas puedo seleccionarle a John? 6 parejas. 6 parejas a John, de los 4 delanteros que quedan. Ah, ¿que cuáles son? No, hombre, pues puede ser D1 con D2. Ahí va, un trío de delanteros. Dejas a D1 quieto y le pones a D3, por ejemplo, D1 con D3. Dejas a D1 quieto y le pones a D4. Miren que aquí ya llevo 3 tríos de delanteros. ¿Cuáles son los otros? Estamos haciendo lo mismo que acá, solamente que aquí le estamos poniendo a John siempre. Básicamente lo mismo. Entonces aquí John, John y John. ¿Cuáles serían los otros? Aquí dejamos a D1 quieto. Dejemos aquí a D2 quieto. D2. Entonces le ponemos, bueno, entonces aquí sería con D2 solamente salen 2 porque sería D2 con D3 y D2 con D4. Y finalmente la última sería D3 con D4. Entonces miren que salen ¿cuántos tríos de delanteros? 6 tríos de delanteros, dejando siempre a John ahí en la nómina. Dejando siempre a John en la nómina. Porque el ejercicio establece que como John es el más calidoso, tiene que ir siempre en el equipo. Entonces, ¿cuántos tríos delanteros salen? Salen 6 tríos de delanteros. Listo. Que ¿cómo contás esas parejitas de delanteros para John? Pues esto mismo, 4 tomados de A2, ¿cierto? Y ya sabemos, muchachos, que 4 tomados de A2, pues me da 6, ¿cierto? Ahí están los 6. Bien, no hay problema si se cuenta manual. Entonces aquí los delanteros tendrían 6 opciones. Listo. Entonces ya finalmente, ¿qué hacemos con todos estos números? Chicos, los multiplicamos. ¿Por qué los multiplicamos? Porque tiene que ir, véalo así, portero y defensa y mediocampista y delantero para formar todo el equipo, ¿vale? Recuerden que una I, chicos, una I cuando todo sucede simultáneamente viene asociada a una multiplicación, a un producto. Entonces multipliquemos. Entonces básicamente lo que vamos a multiplicar es 2 por 6, por 3 y por 6. Al multiplicar eso, ¿cuánto me da? Eso me daría 2 por 3 da 6. 6 por 6, 36. Y 36 por 6 daría en total 216. Quiere decir que para ese caso habrían 216 maneras para conformar el equipo. La respuesta correcta a la pregunta número 5, sería la B, ¿vale? Espero este ejercicio te haya servido para mirar que básicamente a la hora de contar, pues hay varias estrategias para contar. Una de ellas es un conteo manual o también mirar básicamente esta técnica de conteo que empleamos aquí, que es la combinación. De un grupo más grande tomamos grupitos más reducidos y no me interesa el orden. Y recuerden, una I va asociado a una multiplicación. Espero este ejercicio te haya servido para practicar la técnica, el tema de técnicas de conteo. Es una, digámoslo así, un tan temática que suele salir con gran frecuencia en el examen UDA. Pasemos al siguiente ejercicio.
Bien, muchachos, en este caso básicamente tenemos unos colores de unas pelotas determinadas. Bien, en este caso nos dicen, vea, en la caja tenemos tres rojas marcadas con los números del 1 al 3, roja 1, roja 2, roja 3. Azules marcadas con los números del 1 al 4, A1, A2, A3, A4. Las verdes del 1 al 6, ahí están pues las 6 verdes. Y negras del 1 al 7. Entonces la pregunta en ese caso es que cuál es la mínima cantidad de bolas que se necesitan extraer para tener la certeza de tener una bola azul o marcada con un número primo. Azul o marcada con un número primo. Me pone la pregunta, por favor. En ese caso, la pregunta dice marcada con un número primo o azul. Bien. Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de bolas que debe sacar Dora para estar segura? Ese es un ejercicio del de mala, del pesimista, ¿cierto? Para estar segura, ahí es donde está la clave. Mínima de bolas para garantizar, para estar seguro, para tener la certeza de obtener un azul o marcada con número primo. Entonces yo necesito esto, muchachos. Azul o número primo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería como lo más de malas para eso? Lo más de malas, claro. En ese caso, cuando uno requiere dar certeza de algo, uno piensa en el estado más de malas de la situación. Y si pasa con lo de malas, pues va a pasar con cualquier otro estado. Por eso necesitamos dar certeza de la situación. Vale, esa es como la palabra clave. Mínima cantidad para tener certeza, para garantizar, para estar seguros. Entonces hagámoslo. Pues, ¿qué sería lo más de malas? Que no saque ni azul ni primo. Que el número no sea ni primo ni azul. Recordemos que un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores, el 1 y al mismo, ¿vale? Entonces vamos a tratar de hacer eso, de que no saquemos ni azul ni número primo. Entonces voy a hacerlo, ¿qué es lo más de malas? Que no sea ni azul, lo voy a poner así muy literal, ni azul ni primo, ¿cierto? Ni azul ni primo. Entonces tratemos de sacar primero estas bolas que cumplan con esto, que no sean ni azules ni primos. Entonces empecemos, recordemos, el 1 no es primo, los primos empiezan a partir del 2. ¿Listo? Entonces esa me sirve, porque esa sería una roja y no es primo. Entonces ahí llevamos R1. Listo. R2 no me sirve porque el 2 es primo. ¿Cierto? R3 no me sirve porque el 3 es primo. Entonces ahí estoy haciendo lo más de mala, lo más crítico. Azul 1 no me sirve porque en ese caso es azul. De hecho, ningún azul me sirve. Porque yo necesito que sea ni azul ni primo. Entonces ningún azul me serviría. Vamos para las verdes. Verde 1 me sirve. Entonces B1 me sirve. B2 no porque el 2 es primo. B3 no porque el 3 es primo. B4 me sirve porque no es ni azul ni primo. Porque el 4 no es primo. Entonces B4. B5 no me sirve porque el 5 es primo. B6 sí me sirve porque ni azul ni primo y el 6 no es primo. Entonces B6. Listo. Negras. N1 me sirve porque no es ni primo ni azul, ¿cierto? Sería negra y sería el 1. Entonces N1 me sirve. N2 no porque este es primo. El 2 es primo. N3 no porque 3 es primo. Si cumple alguna de las dos condiciones de arriba, o azul o primo, no me sirve. Yo estoy buscando las que sean ni azul ni primo, ¿cierto? N4 me sirve porque no es ni azul ni primo, ¿cierto? No es ni azul ni primo. N5 no me sirve porque el 5 es primo. N6 me sirve porque el 6 no es primo y no es azul la bola, es negra, ¿cierto? Entonces N6 acá, esta se va, ¿cierto? Y N7 no me sirve porque el 7 es primo. Entonces, ¿cuántas bolitas irían ahí? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 7 bolas llevamos ahí. Sin embargo, con la próxima que extraiga voy a cumplir. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, la roja 2. Y si le pongo a eso la roja 2, pues ya sería primo el número. O si, por ejemplo, extraigo la azul, azul 3, más que cumplo, porque en ese caso es azul. O si, por ejemplo, extraigo la verde 3, cumplo porque el 3 es primo. O si extraigo, por ejemplo, la N3, cumplo porque es primo. Chicos, entonces con la próxima bola que extraiga voy a cumplir. En ese caso, supongamos que extraje la verde 5. Entonces, si a esto le sumo la verde 5, le estaría sumando una más. Y entonces en total me daría las 7 que ya habíamos extraído previamente, más esa de más, me daría en total 8 bolas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que necesito extraer 8, Dora necesita extraer 8 bolas para garantizar o para tener la certeza de que las bolas sean o azul o número primo, para tener la certeza. La respuesta en este caso sería, para el ejercicio número 6, la respuesta sería la D, ¿vale?
Entonces, esperamos este ejercicio te haya servido para contextualizar el tema de certezas. Recuerden, cuando necesitamos dar certeza, la mínima cantidad para tener certeza de algo, para estar seguros o para garantizar, pensemos en el estado más de malas, en el estado más crítico de la situación. ¿Vale? Vámonos al otro ejercicio. Bien muchachos, vamos a mirar ese ejercicio. Ese ejercicio básicamente lo podemos caracterizar como un ejercicio de ecuaciones. Un ejercicio que va a combinar la parte de ecuaciones con la parte de aritmética. Factorizar una expresión.
expresarla como factores. Entonces planteémoslo, dice, Diego tiene más de 20 tazos, más de 20, y algunas canicas, ¿cierto? Entonces démosle como nombres a eso. Supongamos que los tazos, pues pongámosle T, ¿cierto? T son los tazos, ¿cierto? Entonces serían los tazos. Y pongámosle C, C, ¿cierto? Pongámosle C a las canicas. Natural, pues natural, hay las letras para cada uno. Luego me dicen, y se sabe que al sumar, vamos planteando eso. Voy a escribir aquí como el lenguaje, digámoslo así, algebraico, lo que me van a decir ahí como en el texto. Entonces me dicen, se sabe que al sumar 24, 24, listo. Suma, te va a sumar. Con el producto, recuerden que un producto es una multiplicación. Al sumar 24 con un producto. ¿De quién? Producto de multiplicar el número de canicas con la cantidad de tazos más 1. Entonces, canicas multiplicado por los tazos más 1, T más 1. Canicas por T más 1. Esto me tiene que dar lo mismo, tiene que ser igual, obtiene el mismo resultado que al multiplicar. Es multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? El número de tazos más 1 por el número de tazos. Entonces aquí tazos por tazos más 1. ¿Listo? La pregunta de la suma del número de tazos, ¿cuánto me da? Tazos más canicas. Miren que en ese caso intentar jugar o recurrir al ejercicio se hace complejo. Porque es que hay muchos, por ejemplo, si yo tomo el 22, o no sé, el 38, hay muchos números que suman 38, que suman 22. Entonces creo que ahí nos quedaríamos como un buen rato tanteando. Entonces más bien intentemos como desbaratar un poco eso allá y miremos a ver qué podemos hacer con esto acá, con esa expresión. Entonces pasemos las letras al lado derecho y dejamos el 24 aquí a la izquierda. Entonces pasemos esta cosa, canicas por tazos más 1, tirémoslo acá. Para que demos las letras en un lado y el número en el otro. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Eso me va a quedar así. Eso va a quedar 24 al lado izquierdo. Es igual a, dejo esto mismo, tazos por tazos más 1. Tazos por tazos más 1. Y eso está positivo. ¿Cómo lo tiro al otro lado? Negativo. Entonces, a este lado va a quedar menos canicas. Esas canicas multiplicadas por tazos más 1. Si ustedes se dan cuenta, miren que eso tiene como algo común. Ambas expresiones, tazos por tazos más 1 y canicas por tazos más 1, tienen algo en común. Que lo que tienen en común, va a encerrarlo aquí en cuadrito. Lo que tienen en común es tazos más 1, muchachos, ¿cierto? Eso sería lo que tienen en común ambas expresiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a sacar lo que se denomina el factor común. Vamos a dejarlo afuerita. Vamos a dejarlo afuerita. ¿Vale? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Eso me va a quedar así, muchachos. Eso me va a quedar 24 aquí al lado izquierdo, ¿cierto? 24 al lado izquierdo es igual a. Entonces, esto que yo estoy encerrando en cuadrito, voy a sacarlo afuera, voy a dejarlo como factor común. Entonces, tazos más 1 lo dejo afuera y ahora el paréntesis y digo, ve, ¿qué le hace falta a tazos más 1 para que se parezca a esto? Pues le hace falta tazos, esta T, ¿cierto? Entonces coloquémosla acá, T. Menos o más según sea el caso, en ese caso menos. B, ¿qué le hace falta a tazos más 1 para que sea canicas por tazo más 1? Ah, le falta la canica. Está C, ¿cierto? Entonces, ¿a qué conclusión estamos llegando aquí, muchachos? Voy a copiar este más grande. ¿A qué conclusión estamos llegando acá? Estamos llegando a la conclusión de que tazos más 1 multiplicado por tazos menos canicas, estos son dos números. Tazos más 1 es un número y tazos menos canicas sería otro número. Al multiplicar este número acá por este número acá, muchachos, esa multiplicación me tendría que dar 24, ¿vale? Entonces uno lo que empieza a buscar ahí es como números que multiplicados me den 24. Que ojalá el que tenga el tazos más 1 sea grande. Porque recuerden que el ejercicio decía que estos tazos tenían que ser mayor a 20. Mayor a 20. Entonces la idea es como ponerle muchos tazos a este, ¿cierto? Para que sea algo mayor a 20. Entonces empecemos a mirar multiplicaciones que me den 24, pero que este sea grande, ¿cierto? Entonces, a ver, pensemos la primera. La primera es 24 por 1. Entonces, que este sea 24, muchachos, ¿cierto? Que este sea 24 y el de aquí sea 1, ¿cierto? Entonces, si le ponemos esto, miren que cumplen. ¿Por qué? Porque uno dice, ve, si tazos más 1 es 24, es porque los tazos solos sería ¿cuánto? 23, ¿sí o qué? Porque si a los tazos solos le sumamos 1, me da 24. 23 más 1 me daría 24. Y sabiendo que estos tazos son 23, entonces yo aquí hago una resta. Yo digo, ve, ¿qué le tengo que restar a 23 para que me dé 1?
Pues a 23 le tendría que restar 22. ¿Estamos de acuerdo? 23 menos 22 daría 1. Quiere decir, muchachos, que aquí concluimos que las canicas serían 22. Listo. Entonces, ya teniendo esas cantidades, las sumamos, porque la pregunta es la suma. Entonces, la suma sería sumar estas dos cosas. 23 más 22, la suma de esto me daría en total, ¿cuánto? 45. La respuesta en este caso es que los tazos más las canicas es 45. La opción de respuesta correcta para el ejercicio 7, entonces básicamente sería la C, ¿vale? Si ustedes intentan aquí darle otro valor a tazos más uno, no sé, 8 por 3, van a darse cuenta que los tazos no les va a quedar mayor a 20. Es por eso que este factor lo tratamos de incrementar para que en efecto se cumpla esa condición. Bien, chicos, esperamos este ejercicio haya ayudado a contextualizar el tema de ecuaciones y aquí un poco el tema aritmética como con respecto a la multiplicidad, en ese caso a la factorización del número 24. Chicos, varias cosas para finalizar y cerrar. Primera cuestión y primer consejo que les doy para el examen UDA. Antes que nada, esperamos que la resolución de los problemas y la resolución de los ejercicios haya sido tan fructífera como como nosotros nos imaginábamos y quisiéramos que fuera. Esperamos que estos ejercicios les hayan servido para contextualizar y tener más estrategias para presentar la prueba del examen de admisión. Varias cuestiones, muchachos. La primera, denla toda en el examen de admisión. Si me faltan 5 minutos, denlo todo en esos 5 minutos. Si me faltan 2 minutos, démoslo todo en esos 2 minutos. Segundo aspecto, nada de nervios. Con toda la energía vamos a presentar el examen de admisión, con toda la confianza. Si no nos dio para nos volvemos a presentar en 6 meses. No hay problema, no hay lío. Los proyectos a largo plazo en la vida personal tienen que ser autosostenibles. Entonces vámonos sin esas presiones sociales, sin todas esas cuestiones que quizás nos pueden desconcentrar y nos pueden no jugar una muy buena pasada. Chicos, les deseamos lo mejor de parte de Formarte, de parte del grupo Formarte. Les deseamos éxitos en la prueba, con toda la energía, confiamos plenamente en ustedes y bueno, Formarte siempre tendrá las puertas abiertas. Bienvenidos y siempre estaremos dispuestos a ayudarles. Chicos, se cuidan. Un fuerte abrazo para todos. Que estén muy bien. Chao. Se cuidan. Fuerte abrazo.